¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Noticia que esto no acaba de cuajar ni en PlayStation 5 ni en PlayStation 4. Y la verdad es que estamos deseanditos. Yo tengo dos PlayStation 4. Una tengo ganas de actualizarla, pero me quiero esperar porque seguramente me quede con una 900 y la otra seguramente salga algo, 903. No sé, 950, no lo sé, chavales, pero de verdad no quiero actualizarla porque sé que va a salir algo y quiero tener una en cada versión. Y lo que hay, pues esto que está saliendo al final pues no acaba en Play 4, chavales. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque Play 5 ya lo hemos dicho, qué cantidad de gente tiene Play 5. A día de hoy ya muchas personas, pero no todo el que le gustaría tener una la tiene. Y además de esa cantidad de personas que tiene la PlayStation 5, ¿cuál de ellas la tiene en una versión liberable? O sea, daros cuenta que se va reduciendo cada vez más este tipo de personas que pueden llegar a tener pues esta liberación, entre comillas, medio pirateada, vamos a llamarlo medio pirateada, porque bueno, se ha lanzado hace poco un SDK que no es el oficial para PlayStation 5 que permite instalar cositas. El SDK, ¿vale? El software de desarrollo con el cual pues se crean aplicaciones y la consola pues se lo traga. Y podríamos decir medio pirateada porque daros cuenta que todo esto que tenemos tanto en Play 4 como en Play 5, cada vez que apagamos y encendemos la consola tenemos que volver a lanzar el hackeo, el pirateo, la liberación, para que lo que le tenemos instalado llegue a funcionar. O sea, un poco rollo, pero bueno, es lo que hay, chavales. Bueno, comentamos un poquito la noticia que Spectre Dev y desarrolladores que trabajan en la ingeniería inversa de Play 5 han lanzado un SDK, ¿vale?, para ayudarlo a crear archivos ELF binarios, archivos instalables en la consola. Pero ya os digo, este no es el SDK oficial de Sony, por ejemplo, como el de Play 4, con el cual están sacando juegos en versión de 10.1, o sea, una pasada, chavales. Dice por aquí que se ha lanzado para el sistema como recordatorio. Ejecutar esos archivos ELF requeriría que ejecute el truco. O sea, te está diciendo aquí que para poder lanzar ese archivo ELF en tu consola 403, 450, más allá no puede, pues necesita lógicamente haber liberado la consola, haber lanzado el exploit. Dice que también se lanzó una actualización para que el exploit que soluciona algunos problemas con estos mismos archivos compatibles. ¿Qué es el SDK de Play 5, chavales? Pues es un conjunto de herramientas y bibliotecas necesarias para compilar binarios ejecutables para un sistema determinado. Por ejemplo, estos archivos en Play 5. Y Play 5 tiene su propio SDK que está creado por Sony, pero es ese que está creado propietario de Sony y es privado, lógicamente no está publicado. Pero yo digo que el truquito de los juegos de Play 4, con el cual están dumpeando juegos nuevos, pues es porque tienen ese SDK que aunque esté en privado, pues por lo que sea han logrado tenerlo. Y dice que solo está disponible para desarrolladores oficiales. Dice que se han visto filtrados SDK en el pasado, pero en esta ocasión no, ¿vale? Dice que no recomienda que los usuarios lo usen para su Play 5 pirateada. En su lugar, ya que no tienen el SDK oficial, pues se ha hecho uno por la comunidad y es típicamente lo que están buscando y es un buen trampolín para un mayor desarrollo en la plataforma. Eso es exactamente lo que los piratas informáticos han entregado hoy, ¿vale? Y dice por aquí pues que vale la pena recordar que todo el truco de Play 5 este es extremadamente limitado en lo que se permite y no se permite hacer, y aunque se trata de un exploit de kernel como en Play 4, el exploit de kernel, ¿vale? Algunas de las funciones de seguridad de Play 5, como la memoria de ejecución y el modelo de seguridad, están basados en el hipervisor y todavía no está logrado que haga funcionar, ¿vale? Y dice que, bueno, total, en resumen, chavales, que el SDK que han sacado por aquí no es más que, digamos, una herramienta, un homebrew casero que te permite instalar esos pequeños archivos ELF. ¿Qué van a conseguir con esto? Pues, a mi entender, que me puedo equivocar, ya siempre lo digo, pues FTP permanente que ya lo tienen al lanzar el exploit, también, por ejemplo, temperatura, control de ventiladores, etcétera. Pero lo que viene siendo el pirateo de tú copiar un juego, olvídate, porque eso hace falta que desencripte o descifren el hipervisor, y eso pues yo creo que está muy lejos. Así que muy verde el tema de Play 5, y Play 4 no termina de arrancar, no lanzan, yo creo que no son capaces de compilar la vulnerabilidad del ISO, del Blu-ray. Una locura, chavales, pero bueno, yo estoy seguro que sale, porque en toda la vida siempre ha salido, de todas las Plays han pirateado. Y, o sea, yo creo que Play 4, si no ahora, más tarde, pero se va a conseguir. Y Play 5, pues, con el tiempo, chavales. Así que nada, yo os mantengo informado. La mejor forma de estar informado
Suscribirse, chavales, que es gratis, no cuesta dinero. Tú te suscribes, activa la campanita y te llegarán notificaciones de vídeo. El que te guste lo abres y el que no, pues no lo abres, ¿vale? Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y